Tal vez vamos a empezar leyendo la explicación que está aquí en amarillo y después vamos a ver cómo eso se refleja en el dibujo. Entonces aquí dice, las líneas horizontales moradas representan estados de equilibrio. Entonces eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta, que si el experimento es a presión constante, yo lo que voy midiendo son temperaturas o voy variando la temperatura. Es más, el experimento dijimos que era que empezamos en el líquido y vamos subiendo la temperatura paulatinamente y para ver qué va pasando. Entonces, tenemos que pasar por los estados de líquido subenfriado, vapor saturado, después vamos a tener mezcla líquido-vapor, luego llegará el momento en que tendremos vapor saturado y el experimento terminaría con un vapor sobrecalentado. Entonces, eso es lo primero que podemos decir. Entonces, en cualquier momento, a una temperatura fija, en esta región, dentro de digamos, dentro de las dos líneas, es la región de líquido-vapor. Entonces, en esa región, la línea horizontal, cualquier línea horizontal, como estas moradas, representa precisamente en ese momento el estado de equilibrio líquido-vapor. Es lo primero que podemos comentar. Entre las dos líneas, ahí es donde donde va el líquido vapor, ¿verdad? Sí, exactamente. Entre la Ok, línea de puntos de burbuja y la línea de puntos de rocío, fíjate que dice V más L. Entonces, esa es la zona de mezcla de líquido-vapor. Y entonces, como abajo dice líquido, entonces la línea de abajo es la de puntos de burbuja y el punto A, el punto de burbuja, o sea, en el momento en que tenemos líquido saturado, por eso la composición sigue siendo la misma. Todavía la composición del líquido es la misma y la composición B es la composición del vapor de la eventual burbuja que se formaría si empezamos a meterle energía. Todavía no se ha formado ninguna burbuja, pero en el momento que se forme la primera burbuja, aquí esta línea horizontal nos daría la composición de esa primera burbuja. Pero la ok. composición de X todavía es la misma de que la de la línea vertical porque todavía es 100% líquido. Entonces tenemos un punto de equilibrio para el gas y el otro para el líquido, así es. En realidad es el mismo punto, por decirlo así, es el mismo estado de equilibrio. Ok, ¿me podría explicar eso? Porque ahí es donde tengo una de mis dudas. Ujú. Sí, en el equilibrio de fases vos tenés dos fases. Cierto. Ajá, entonces tenés vapor y tenés líquido y tenés una composición de líquido y una composición de vapor. Incluso experimentalmente, si nosotros hacemos esto, medimos los datos, pues tenemos que recolectar el vapor, por ejemplo, para medir la composición y tenemos que el líquido en ese momento también medirle la composición. Eso nos da el valor de Y del vapor y el valor de X del líquido. Y entonces si nosotros graficamos, lo que deberíamos encontrar es que esos puntos X, Y van a estar ubicados en esas líneas horizontales. O sea, el X va a ir formando la curva de puntos de burbuja y los valores de Y van a ir formando la curva de puntos de rocío, pero los puntos experimentales que yo voy sacando van a estar ubicados en esas líneas horizontales. ¿Por qué? Porque cada punto corresponde a una temperatura constante. O sea, X Profe, y Y están a la misma temperatura. ok, entiendo. ¿Y me puede explicar por qué nosotros medimos cuál era Y a la izquierda y X a la derecha? Ajá, siempre la X está a la izquierda, porque es sobre la línea de puntos de burbuja. Entonces siempre es a la izquierda de la línea horizontal. Y la Y siempre la vamos a leer a la derecha. ¿Por qué? Porque va a estar ubicado sobre la línea de puntos de rocío. Y cuando nosotros decimos eso, que vamos a leer X a la izquierda y Y a la derecha, con las fórmulas, ¿cómo yo puedo decir o usar las fórmulas si usted solo me da, Con por las ejemplo, fórmulas, integrando? vamos a ver una tabla que nosotros construimos una tabla la clase pasada de temperatura composición. Entonces aquí tenemos la tabla de temperatura composición. Entonces, por ejemplo, para una temperatura, digamos aquí 115, 172, tenemos el valor de X
y tenemos el valor de Y. Entonces, por ejemplo, gráficamente estos dos puntos están en una línea horizontal, porque es la temperatura. Cada uno de estos puntos, cada una de estas filas es precisamente una línea horizontal en ese diagrama. Digamos, en este diagrama, por ejemplo, la línea de 120 Celsius, vamos a buscarla, 120,7, vamos a decir aproximadamente 120. Entonces, fíjate, X.1 y Y.35 aproximadamente. Entonces, aquí puedes verificar que el X está aproximadamente en punto 1 y el Y en punto 35. Entonces, en forma tabular, pues cada fila corresponde a una de estas líneas horizontales. Ahora tal vez queda un Sí, poquito más claro. sí, ya me está quedando mucho más claro. Si, por ejemplo, si me ponen a analizar los puntos los puntos burbuja, que son las líneas azules, ¿verdad? Yo uso, pues, la fórmula o la modificación de Raoult para específicamente calcular lo que se me esté pidiendo. Por ejemplo, en este caso sería, digamos que X. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, lo que está en el recuadro amarillo. Entiendo. Y si lo hago para un solo componente, pues puedo encontrar Y. Para un solo componente es la ley de Raoult para un componente. Ya, ok, ya me va quedando mucho más claro. Y una pregunta, yo creo que ya la última. Como la, 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 los puntos de burbuja siempre van a estar, digamos que a la izquierda. Se va a representar como Eso hay que tener cuidado porque, vamos a ver, porque fíjate, en el diagrama de la izquierda es temperatura composición. Entonces aquí la línea de puntos de burbuja está debajo. Entonces por eso los puntos X están a la izquierda. En cambio, si es presión composición, fíjate que la línea de puntos de burbuja está arriba. Pues también estaría a la izquierda. Lo importante es que acabamos de hacer una verificación, o sea, hacer ese tipo de verificación más que memorizar o sacar como reglas, porque pues tendríamos que sacar un montón de reglas, digamos, analizando, pues vemos que igual si trazamos una línea horizontal, o sea, en el diagrama presión-composición, pues aplica lo mismo. Si hacemos el experimento, bajando la presión, en este caso el punto de burbuja está arriba, porque es presión de burbuja, y el punto rocío está abajo. Profe, entonces, independientemente de qué tipo de diagrama me den, si a mí me están dando la X, yo sé que tengo que trabajar con la línea De de burbuja. burbuja. Ujú. Perfecto, ya. Sí, y la Y es composición en la línea de puntos de rocío. Ok, Y a nivel de tablas, vamos a tener el X y la Y. Vamos a buscar las tablitas. Aquí tenemos, por ejemplo, estos son datos de presión composición, o sea, diagrama PXY. Entonces tenemos X y tenemos Y, si fueran datos experimentales. Entonces, a una presión constante, vamos a tener X y vamos a tener Y, esa es la línea horizontal. Y si es temperatura composición, pues igual vamos a tener datos de temperatura, datos de X, datos de y entonces una fila pues va a representar una línea horizontal en el gráfico. ok, profe, muchas gracias.